Ya estamos de regreso acá en La Voz de los que Sobran, en esta edición de día jueves, en este caso jueves 25 de abril, y tenemos en el estudio, querido Hassan, a nuestro primer entrevistado. Recibimos con mucha alegría, no es primera vez que está en nuestra casa, don Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional, para tratar un montón de temas que están sobre la agenda. Por supuesto que también vamos a abordar lo que está pasando con el general Yáñez. Rodrigo, gracias por estar acá con nosotros. Pero fíjate que lo primero te quiero llevar a un debate más básico. Yo sé que tú lo has repetido un montón de veces, acá también, pero es una cuestión que no deja de ocurrir porque es un relato que se ha instalado. Estábamos hablando en la mañana de la situación de este venezolano que va a ser extraditado a Chile producto del asesinato del mayor Sánchez, e inmediatamente llegan los comentarios: no, pero ¿para qué lo van a mandar? Si al final van a aparecer los de los derechos humanos y no va a recibir ninguna pena. Cuando son cuestiones que no tienen nada que ver, pero es un relato que se ha instalado. Entonces me gustaría que, como primera intervención, junto con agradecerte esta visita, tú pudieras relevar lo que representa la defensa de los derechos humanos y que no tiene nada que ver con defender delincuentes. Sí, buenas tardes, Rodrigo, Hassan, muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo que tú planteas, algo que nos pasa lamentablemente muy a menudo, en las redes sociales, muy típico, que nos digan justamente lo que nos estás señalando, que defendemos delincuentes, que nos olvidamos de los derechos de las verdaderas víctimas. Y lo que hemos planteado una y otra vez es que esta dicotomía respecto a los derechos humanos por un lado y el combate de la delincuencia por otro, y que necesariamente estas dos cosas chocan, no tiene por qué entenderse de esa forma. Una falsa dicotomía. Así es, nuestra organización ha planteado, hemos señalado reiteradamente que por cierto que las personas tienen derecho a la seguridad, a que el Estado las proteja de los delitos, a que el crimen organizado, el narcotráfico no domine los territorios en los que viven esas personas y a veces tenga más presencia que el propio Estado, a que los niños y niñas puedan ir a su colegio y no tengan que verse impedidos porque hay un narcofuneral en esa zona. Por supuesto que el Estado tiene todos esos deberes y tiene el deber de investigar, de sancionar los crímenes cuando se comete, de tener una política sobre la delincuencia, sobre la seguridad, seria, eso sí, basada en evidencia, no basada en recetas de populismo penal, que muchas veces lo que hacen son tener frases muy grandilocuentes, muy rimbombantes, pero que no contribuyen a que disminuyan los delitos y los delitos más violentos. Y eso no debiera decir, todo esto no debiera por qué ir en contra de los derechos humanos. Lo que pasa es que una organización como la nuestra tiene el deber también de poner un disco pare, un semáforo rojo, como lo queramos llamar, cuando por ejemplo, se tortura a las personas, cuando se intenta reabrir el debate de la pena de muerte, cuando se dictan leyes como la ley Nain Retamal, que más que nada sirve para un cheque en blanco que puede garantizar impunidad a los policías cuando hacen uso de la fuerza. Ese tipo de cuestiones nuestra organización no puede simplemente decir que está de acuerdo y tenemos que explicar por qué no son o pueden ser vulneratorios de derechos humanos y por qué tampoco contribuyen en nada a combatir la delincuencia. No puedo estar más de acuerdo contigo, y creo que uno de los principales contradicciones que enfrenta este tipo de relatos es que quizá lo que más contribuye a que esta violación de los derechos humanos de la que tú estabas hablando se establezca como algo legítimo es la impunidad. Y fíjate que ayer precisamente algunos diputados unidos al alcalde Rodolfo Caster presentaron un proyecto para establecer una amnistía para aquellos carabineros que están imputados por violación de los derechos humanos. Gente que no respetó su protocolo, que faltó a las normas de su propia institución, que cometió actos delictuales y se les quiere perdonar, dando a entender como que en el fondo, no sé cuál es la intención, como que todo está permitido cuando se trata de reprimir, o en segundo término, es gente que se vio superada y tuvo que actuar así, o derechamente los que están acusando. Hay casos con condena, como el de Fabiola Campillay y varios más, y gente que está a través del testimonio pericial demostrado que hizo las cosas mal, bueno, igual los quieren defender. Y creo que esa impunidad en el fondo es así que se contradice con la defensa de los derechos humanos.
Así es, porque ahí estamos hablando también de delitos y de delitos muy graves que tienen un especial reproche en tratados internacionales que Chile ha suscrito, pero además en la propia legislación chilena, en el Código Penal, delitos como el homicidio, como las lesiones gravísimas que se causaron a Mario Acuña, que quedó postrado de por vida, a Damari, una niña que tenía 15 años en ese momento, ahora ya es mayor de edad, y quedó sin la vista de uno de sus ojos producto de la utilización de la escopeta antiturbios. Lo que estamos hablando es que esos parlamentarios quieren que esas personas que sufrieron daños de por vida producto del actuar de agente del Estado queden sin justicia. Y eso es inaceptable. Eso es contrario a la actual Constitución, que varios de ellos han defendido muchísimo, es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos y es simplemente impunidad. Y cuando un país se basa en impunidad en sus políticas sobre violaciones de derechos humanos, lo que puede ocurrir es que simplemente se repitan en el futuro ese tipo de prácticas. Hassan. A ver, estamos acá para hablar del informe que es mundial, ¿cierto? Yo guardo muchos buenos recuerdos del trabajo de Amnistía, al final con los prisioneros de conciencia. Uno escribía cartas dirigidas a los dictadores del mundo y uno piensa que realmente les importa así a esos dictadores sangrientos que gente de toda parte del mundo le está escribiendo cartas, por favor, que suelte tal o tal persona. Y parece que sí. Después sabemos por algunos que salieron, como todas las cartas que escribieron al régimen de apartheid en Sudáfrica, lo que sabemos después de que sí importaba, no importaba para soltar al caballero, pero por lo menos para no matarlo en el caso de Nelson Mandela. Entonces esas cuestiones cuentan. Amnistía tiene una reserva moral muy importante en términos de eso. Y justamente por eso quería preguntar, en este contexto vemos un retroceso en los derechos humanos en mucha parte y ha sido difícil la defensa de esto. ¿Dónde queda Chile dentro de este panorama de 155 países? Sí, primero, tomando lo que dijiste al inicio, Hassan, me gustaría justamente hablar de este retroceso, esta regresión mundial, porque el año pasado se cumplían 75 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sin embargo pareciera haber sido un año en que regresamos a periodos anteriores del siglo pasado, a 1985 o a 1948, 1950, porque la verdad es que reglas básicas, ese orden global, internacional que se dio post Segunda Guerra Mundial, con todas las deficiencias que puede tener, pero basado en el sistema de Naciones Unidas, el multilateralismo, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que es algo diferente porque tiene que ver con los conflictos bélicos, los convenios de Ginebra, es algo que el año 2023 estuvo absolutamente en cuestión. Estuvo en cuestión, por cierto, en Myanmar, estuvo en cuestión en Sudán y claramente estuvo absolutamente en cuestión en Gaza. Porque ya llevamos 200 días de un castigo colectivo del Estado de Israel al pueblo palestino, más de 34.000 personas asesinadas, más de 2 millones de personas desplazadas, un tercio de las personas asesinadas son niños y niñas, una hambruna cada vez más creciente. Entonces, ese es el panorama que tenemos y en ese escenario es que el sistema que nos dimos hace 75 años no está dando el ancho, por distintas razones. En estos casos, por ejemplo, porque el Consejo de Seguridad tiene todavía a miembros permanentes que pueden ejercer el derecho a veto y que por lo tanto convierten en ese órgano en un órgano que no es eficaz para frenar violaciones a los derechos humanos o para proteger la población civil. Entonces, en este ambiente que es bastante negativo, el retroceso, lo que pregunta, bueno, uno pregunta, ¿qué está pasando en Chile? Yo tengo como, si al final es otro ejemplo del retroceso general o si hay algunos puntos positivos. Y tenía un punto específico en esto que tiene que ver con la naturaleza del retroceso, porque a nivel internacional lo que vemos es este concepto de lawfare, ¿no? Del uso de las instituciones de persecución penal contra opositores políticos, ¿ya? Que una cosa es una dictadura que hace desaparecer a gente, que los mata, tortura a diestra. Otra cosa es regímenes que pretenden ser democráticos
de que después tiene esas prácticas antidemocráticas que violan los derechos humanos o por lo menos violan la igualdad ante la ley. Yo pienso, bueno, en Rusia muy evidente con Navalny, que pesa la condena de corrupción antes de que se muere en extrañas condiciones. Lo vemos en Israel antes de la guerra en Gaza. Había una reforma judicial donde lo que quería hacer Benjamin Netanyahu para zafarse de acusaciones de corrupción y otras cosas es literalmente politizar la Corte Suprema. O sea, hay una politización del Poder Judicial, hay un uso de las instituciones jurídicas para perseguir a opositores, que es una faceta nueva dentro de este retroceso. Entonces yo pregunto, en el caso, ahora llevando al caso chileno, estando muy de acuerdo que el sistema internacional está en un mal estado, que lamentablemente no están dando el ancho, ¿qué pasa con las instituciones de protección de derechos humanos y la persecución penal dentro de los países? Vamos, peor también. Sí, yo, Hassan, lo primero que te diría respecto a Chile, me preguntaste justo antes si había habido avances también en alguna área de derechos humanos. Yo señalaría al menos dos del último año. Por un lado, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, que se anunció el año pasado, se firmó el decreto y hoy día está en una etapa de implementación junto a las organizaciones de familiares de víctimas. Y otra medida también importante que se anunció la semana pasada y que se dio a conocer estos días también en el marco de la COP de Escazú que se está realizando en Chile, es un protocolo interinstitucional de protección de las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, eso que también ha sido impulsado por el gobierno en conjunto con otros órganos del Estado nos parece un paso positivo. Pero hemos tenido en el último año retrocesos graves y temas pendientes. Cuando te hablo de retrocesos graves, sin lugar a duda para nosotras y nosotros, el primero es la aprobación de la ley Nain Retamal. Una ley que en la misma lógica de lo que hablamos anteriormente sobre la seguridad, esta contraposición entre seguridad y derechos humanos, cuando la lógica es darle un cheque en blanco a las policías, como ocurrió con la ley Nain Retamal, por esta legítima defensa privilegiada que se estableció en esa normativa, lo que sucede, lo que se ha demostrado, lo que dice la evidencia, es que eso no contribuye, por una parte, a prevenir delitos, a combatir la delincuencia, y por otra parte puede acarrear violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa normativa que todavía no tenemos tantos casos para evaluarla porque solamente lleva un año vigente, pero sin lugar a dudas representa un grave retroceso. Y otra materia que es de mucha preocupación de nuestra organización en nuestro país tiene que ver con lo que está ocurriendo con migración y refugio. Ya. Básicamente por dos cosas distintas. Uno, porque han ido avanzando proyectos de ley en el Congreso que implican grave retroceso en materia de migración y refugio. ¿Cuáles? Hay uno que se aprobó, un proyecto de ley que se aprobó y se convirtió en ley hace aproximadamente 2 meses, que dificulta aún más la posibilidad de que las personas puedan solicitar asilo, lo cual ya es difícil en Chile. Ya hay muchos fallos de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República que han planteado que los órganos de la administración muchas veces ponen trabas excesivas para cumplir la ley de refugio chilena, que es una buena ley. Y otro proyecto, y que ese nos preocupa muchísimo y esperamos que no se concrete en los próximos 2 años, es el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso irregular. El simplemente que una persona, por tener una condición de irregularidad en el país, esté cometiendo un delito. Eso ha sido criticado en la tramitación legislativa no solo por Amnistía Internacional, sino por el INH, la Defensoría de la Niñez, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados. O sea, hay un consenso que eso es absolutamente contrario a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y lamentablemente un proyecto que está avanzando bastante rápidamente en el Congreso. Y lo otro sobre migración y refugio, muy cortito, es el aumento de narrativas de relatos xenófobos. Lo hemos escuchado la última semana con un cantante, lo hemos escuchado a veces, lamentablemente, con autoridades del Estado. Un diputado la semana pasada dijo que no tenía que entrar ninguna otra persona venezolana en Chile por 2 años. 2 años. Así, el diputado Manucheri. Y por lo tanto son frases, repito, grandilocuentes para la galería,
Como estamos en año de elecciones este año y el próximo año también, nuestro llamado es a quienes quieren ejercer cargo en el Estado de autoridad o a quienes incluso ya lo ejercen, a que sean responsables y no solamente por tener algunos votos más, hagan estas afirmaciones que van contrarias a todo nuestro ordenamiento jurídico, a la Constitución y los tratados de derechos humanos. ¿Y cuán importante, centrándonos en nuestro país, por supuesto, cuán relevante, cuán simbólico podría ser la formalización del general Yáñez y del general Rosa? Entendiendo que ellos tienen su derecho a defenderse, lo ha legitimado también el propio presidente, pero es como el yogur. En el caso del general Yáñez tiene una fecha en que va a partir, todo indica de que va a ser el lunes anterior a su formalización. Pero ¿cómo ustedes han visto todo este proceso? ¿Cómo han visto los cambios también y los giros de opiniones? ¿Y cuánto podría representar el hecho de que estas dos altas autoridades de la policía terminen finalmente procesados? Son 3 altas autoridades. 3, porque está también el general Balestrasi. Rafael Olate, que era el subdirector, el ex general director Mario Rosa y el ex director de Orden y Seguridad, actual general director Ricardo Yáñez. Son 3 de las máximas autoridades de la policía de Carabineros de Chile durante el periodo del estallido social. ¿Qué significado podemos dar a eso? Respondiendo a tu pregunta, Rodrigo. Bueno, el primero, que tú de alguna forma lo insinuaste con este planteamiento sobre si el general Yáñez tiene o no el derecho a defenderse como cualquier ciudadano. Y desde Amnistía Internacional lo que hemos señalado es que por supuesto que tiene el derecho a defenderse como cualquier ciudadano, por supuesto que rige la presunción de inocencia, por supuesto que también puede elegir con su abogado la mejor estrategia judicial para enfrentar los cargos que son muy graves que se le imputan en este momento. Pero hay que considerar que él es jefe de una policía, el jefe de una institución encargada de hacer cumplir la ley, y él no ha colaborado con la justicia. En ese rol creemos que sí le corresponde colaborar con la justicia. En algún momento dijo que iba a ir, en 5 ocasiones señaló que no podía asistir a declarar con la fiscal Chong, después decidió guardar silencio, después cada 2-3 días está presentando un nuevo recurso al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, simplemente para no estar el 7 de mayo en los tribunales y que le puedan comunicar los cargos que se le imputan. ¿Cuál es la relevancia que le damos a lo que ya parece ser ineludible que va a ocurrir el día 7 de mayo próximo? Y eso es lo que esperamos. Creemos que es un hito tremendamente importante para la justicia en Chile y en América Latina, porque lo que ha sucedido generalmente en contexto de violación de derechos humanos tan masiva es que hay una impunidad generalizada y los que menos son tocados son los altos mandos que, teniendo toda la información para frenar violaciones de los derechos humanos, no adoptaron las medidas justamente para que no continuaran esas violaciones a los derechos humanos. Y creo que va a ser muy importante que la ciudadanía el día 7 de mayo, 8, 9, el 10, porque esto durará 5 días, pueda escuchar toda la documentación existente que demuestra que estos generales podrían haber hecho más para que no tuviéramos todas las personas con lesiones oculares que tenemos el día de hoy. Tal cual, porque los protocolos existían, lo establecieron ellos mismos. Y acá gente como Maturana, como Claudio Crespo, ocupó sus armas de una manera improcedente. Pero totalmente. O sea, yo estaba pensando, esto es una reflexión personal, respecto a este proyecto de amnistía que se presenta. ¿Cómo vamos a amnistiar a esta persona o a estos funcionarios de Carabineros que intentaron aplastar a un joven entre 2 vehículos? O sea, si no hay ahí un acto de premeditación y de mal uso, en este caso de la fuerza, creo que ya estaríamos hablando en dimensiones completamente distintas si ambos o todas las visiones no confluyen en condenar acciones de este tipo. Para mí, el estar y apoyar a Carabineros significa también que las personas que integran esta fuerza sean impecables, tanto en su accionar público como también en el uso que se le entrega para el mantener el Estado de Derecho y el orden. Y cuando no lo hacen, son malos elementos que tienen que estar fuera. Y mayor compromiso es con Carabineros cuando uno se pone en esa vereda y pide de que esta impecabilidad aplique a todos los funcionarios y los malos elementos inmediatamente fuera. Así es. Carabinero es una institución de nuestro país que tiene un rol muy importante en materia de seguridad, que es una demanda legítima de la ciudadanía en estos momentos. Y la verdad que lo que está sucediendo ahora con el general Yáñez
es solo un botón de muestra de lo que ha ocurrido con las más altas autoridades de Carabineros y la PDI en los últimos años. Durante el gobierno del expresidente Piñera, él removió a 3 generales directores, a 3 por violación a los derechos humanos o por corrupción. En los últimos años se han removido a 2 directores nacionales de la PDI, en los 2 casos por corrupción. Eso también nos tiene que hacer pensar que esta reforma a las policías, de la que tanto se habló y que sigue pendiente, es muy necesaria, porque lo que sucede ahí arriba con las máximas autoridades también tiene un correlato en una serie de otras cuestiones que hay que modificar de estas policías para que sean policías eficaces, modernas, con pleno respeto de los derechos humanos y que puedan combatir la delincuencia con los desafíos que hoy nos presenta este fenómeno. Amnistía tiene una tremenda presencia en varios países. Los estudios que hace del conflicto Israel-Palestina es un buen ejemplo de cómo critica la investigación penal cuando, por ejemplo, hay ataques de los colonos israelíes contra palestinos, ¿no? La investigación desaparece, demora muchísimo, después no llegan las pruebas, hay como una desidia de parte de la misma institucionalidad de persecución penal cuando son casos de ataques de israelíes contra palestinos, pero al revés, cuando son ataques de palestinos contra israelíes, hay una celeridad en los casos, ¿cierto? Entonces eso Amnistía ha criticado en el caso Israel-Palestina. En el caso chileno, todo lo que pasó con Yáñez fue en el año 2019. ¿Para ti ha demorado mucho la fiscalía o eso es porque los casos son complejos y había que preparar bien la cuestión? ¿O hay presiones políticas que dificultan esas investigaciones, que implica que van más lento? Como mencionó la después renunciada consejera del Consejo de Defensa del Estado, había presiones políticas, decía ella, contra la formalización de Yáñez, contra la formalización de otros generales y directores de Carabineros. Y justo por eso tenemos esta situación donde el Consejo de Defensa del Estado no se hace parte de muchas de estas acusaciones. ¿Ve ahí, decide a la Fiscalía presiones políticas o es simplemente que los casos son complejos, ellos están siendo responsables en la preparación de las causas? Te diría 2 cosas distintas, Hassan. Uno, que en la generalidad de los casos, porque estamos hablando de 10.142 denuncias y hasta el momento ha habido 43 sentencias condenatorias. Y los motivos de esta impunidad generalizada, porque estamos hablando finalmente de que solamente en un 0,42% de los casos se pudo esclarecer los hechos y tener a una persona responsable y condenada por esos delitos. 0,42 resueltos. Con una condena, efectivamente. Entonces, lo que te diría en relación a tu pregunta es que, sin lugar a duda, la falta de colaboración de Carabineros no contribuyó hasta el momento, al menos, a que pudiera haber mayor verdad y mayor justicia. Y algo que los relatores de Naciones Unidas plantean es que cuando hay mandos que pueden haber estado implicados en violaciones masivas a los derechos humanos, ellos deberían ser apartados, entre otras cosas, porque su presencia puede dificultar la colaboración de esa institución en esa investigación, en este caso en miles de investigaciones que se llevaron adelante. Respecto... Y el Ministerio Público, yo diría que podría haber hecho más, sin lugar a dudas. Le faltaron recursos que no se le entregaron en los primeros 2 años post-estallido, porque fue una avalancha de causas de violación de derechos humanos respecto a lo que tenía. Podría haber hecho más, no obstante, también un trabajo valioso de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional. En cuanto a la investigación propiamente respecto a los mandos, señalar que esa investigación se basa en primer lugar, y lo digo sin falsa modestia, en un informe inicial de Amnistía Internacional sobre la responsabilidad de mando, después en querellas de organizaciones de la sociedad civil, Londres 38, Abofen, Defensoría de la Universidad de Chile, la abogada Karina Fernández en eso ha jugado un rol clave, y después el Ministerio Público con la fiscal Chong y el fiscal regional Armendáriz han llevado adelante esta investigación, que ahí yo sí te diría, Hassan, que hay que ser justos porque ha demorado, pero era una investigación muy compleja, con muchos casos, diversa documentación, muchas pruebas también fotográficas que había que revisar, y por lo tanto creo que han hecho un trabajo importante.
probablemente habría sido mejor que el general Yáñez no estuviera en su cargo y quizás eso también habría contribuido a que fuera más rápido, pero lo importante es que ahora estamos a puertas del 7 de mayo, esperamos que nada de estos intentos de eludir a la justicia resulte y podamos tener la formalización del general Yáñez y de los otros 2 generales de Carabineros. Y que después el presidente cumpla con su compromiso también de dar garantías de no repetición, ¿no es cierto?, para estos mismos hechos, que es algo que en campaña lo dijo constantemente, más allá de que ahora entregue este apoyo tan cerrado al general Yáñez. Tengo algunas opiniones de la gente, las voy a compartir contigo, Rodrigo. Patricio Alonso Vega dice: a la derecha le conviene desvirtuar el concepto de los derechos humanos para criminalizar los movimientos sociales. Eso es verdad, hay de hecho ahora cuestionamientos sobre la manifestación legítima de las personas. Siempre se trata de establecer vínculos con la violencia que no son necesariamente posibles de cerrar de esa manera. ¿Qué dice acá Denis Flores? Recuerdo a Óscar Pérez, el joven que quisieron reventar entre 2 zorrillos. ¿Dónde están esos carabineros ahora? Bueno, están procesados y esperemos que también pronto reciban condena. Y Domenico Espinosa nos hace una pregunta. Dice él: ¿a dónde debo acudir para interponer una querella por un caso de violación de derechos humanos, pero en la Corte Internacional? ¿Cómo se realiza ese procedimiento?, pregunta Domenico. Bueno, al inicio hablamos, se acuerdan de que el sistema de Naciones Unidas no está del todo a la altura, pero es el sistema que tenemos. Y por otra parte tenemos también el sistema regional con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Lo primero que una persona tiene que hacer es saber que no puede ir directamente a la comisión o a la corte. Tiene que agotar los recursos en la justicia local, ¿no? Efectivamente, primero tiene que agotar todos los recursos internos y después, dentro del plazo de 6 meses, en el caso del sistema interamericano, puede presentar una denuncia a la Comisión Interamericana o explorar otras vías de distintos órganos, distintos comités que hay en el sistema de Naciones Unidas. Oye, estaba leyendo ya para ir cerrando esta entrevista y agradeciéndote la visita, la fuerza y la singularidad de lo que planteaba la secretaria general de Amnistía, Agnes Calamar, cuando decía: el mundo está al borde del colapso del derecho internacional. Y nosotros estamos muy lejos de eso, porque yo sé que se refiere más a los problemas que están ocurriendo, por ejemplo, en Gaza, ¿cierto? Lo que hablaba también Hassan en Rusia o en Ucrania, pero ¿estamos muy lejos de eso nosotros? La verdad es que si este sistema que se dio el mundo, la comunidad internacional post Segunda Guerra Mundial, hoy día en 2024 está frágil, quizás o sin lugar a duda, hoy día están sufriendo mucho las consecuencias la población, por ejemplo, la población civil en Gaza, los niños y niñas palestinas o la población en Sudán o en otros países del mundo. Pero la verdad es que todos los países tenemos que preocuparnos y temer por esta situación que es alarmante respecto a este orden, este Estado de Derecho Internacional que nos dimos y que claramente siempre está dando más luces de no estar funcionando como corresponde, especialmente para proteger la población civil en contextos bélicos. Y lo último, Rodrigo, este informe que fue dado a conocer esta semana, hace poquitos días, me imagino que está disponible y está en español. ¿Dónde la gente puede acceder a él? Las personas pueden acceder a este informe en nuestra página web, www.amnistia.cl. Estamos también compartiendo varios contenidos en todas nuestras redes sociales y llamamos a las personas a informarse, a indignarse frente a las violaciones a los derechos humanos, a organizarse, a manifestarse, porque algo, Rodrigo, Hassan, que sí sacamos como positivo del año 2023 es que ante toda esta injusticia de la que estamos hablando, todas estas violaciones a los derechos humanos que se cometieron, en muchos lugares del mundo las personas salieron a las calles para exigir el respeto de sus derechos. Ocurrió en El Salvador, en Polonia, en Estados Unidos, respecto del derecho al aborto, que se estaba coartando. En Estados Unidos hay grave retroceso en esa materia. En muchos países del mundo, respecto de la situación en Gaza, miles, millones de personas también salieron a exigir que el Estado de Israel termine con este castigo colectivo y los crímenes de guerra. Y también millones de jóvenes han salido en muchos lugares para exigir que los estados adopten medidas eficaces en contra de la crisis climática para abordarla realmente. Entonces,
Eso es algo también con lo que nos quedamos y que puede ser una esperanza para el futuro. Bueno, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional, estuvo hoy en La Voz de los que Sobran. Mucho éxito, Rodrigo, y acá tienes también esta plataforma para divulgar y comentar todo lo que sea necesario en cualquier momento, no solamente cuando se entregue este informe. Excelente, muchísimas gracias, Muchas gracias, a ustedes, mucha como suerte. siempre. ¿Cómo conocí La Voz de los que Sobran? Empecé a buscar alguna alternativa. Y eso como que fuera coloquial, informativo, con palabras simples, pero muy crítico. Yo creo que eso fue lo que me enganchó. Te hace ver lo que realmente hay que ver y lo que realmente importa, no solamente para nosotros, sino para nuestros amigos, nuestra familia, que de hecho a todos les decimos que lo vean. Siento que es un espacio que todavía no está permeado por la presencia del poder fáctico. Es un respiro a toda la mirada proempresarial. Obviamente no tienen el financiamiento y el sostén de los poderosos. Solamente se debe a quienes aportamos mensualmente una cuota para que el programa pueda seguir. Es una inversión que estoy viendo no a largo plazo, sino a corto plazo, porque cada día me está mostrando la realidad de Chile. Es cultura, es tener por lo menos acceso, aunque sea 5 minutitos, de algo mejor para el país. Es un espacio cooperativo, eso es lo que me gusta. Que es la participación y la inclusión de los que no tenemos voz. Y ese es el sentido de aportar a la voz de los que sobran. Es necesario algo así. Y además no tienes que acordarte de depositarlo tú. Se descuenta solo y te llega el recibo al correo. Y eso te facilita toda la pega. Así que vengan, amigos, si me ven por allí y no forman parte de este espacio, bienvenidos. Mañana y comenzamos este capítulo de La Voz de los que Sobran en su mejor momento.